Sembrando semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Estudiaremos San Juan capítulo 8, versículo 31. Te invito, hermano, a que tome las Sagradas Escrituras y con sincero corazón se acerque a ella para ver qué te dice Dios hoy a través de las Sagradas Escrituras. Oigamos. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a analizar este pasaje de la Escritura. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Estas palabras de Jesús es simplemente para aquel que cree. Por eso, hermano cristiano que me estás escuchando, si tú dices creer en el Señor, es para ti. Esta palabra es para ti. Para el creyente. Para el creyente no de aquel tiempo, sino de todos los tiempos. Sí, para de aquel tiempo, pero también para nosotros. ¿Qué nos decía el Señor? Si se mantienen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. La pregunta es, ¿estamos permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Será ella importante para nosotros? Permanecer significa constancia. Constantemente nosotros leemos la palabra de Dios y nos mantenemos observando lo que ella posee y nos exige. Jesús entonces dice, si así es, serán verdaderos discípulos míos. En castellano significa que si usted y yo no observamos la palabra de Dios, no la escuchamos, no la tomamos en cuenta, ¿somos discípulos de Cristo? Sí, pero no verdaderos, falsos. He ahí el problema. De modo que en el mundo vamos a encontrar discípulos falsos de Cristo y discípulos verdaderos. Los verdaderos escucharán su palabra, permanecerán en ella, obedeciendo a su palabra, no limitándose a escucharla. Además, dice, conocerán la verdad. La palabra de Dios nos da a nosotros la verdad. El mundo de hoy no tiene la verdad. Incluso escuchamos que cada uno dice, yo tengo la verdad. La verdad está conmigo. Cada persona se siente dueño de la verdad. Pero la verdad, según Dios, solo y únicamente solo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, permaneciendo en ella, la conocerá. Por eso el mundo de hoy anda diciendo que cada quien tiene su propia verdad. Y es mentira. Porque la verdad de Dios es una sola. No es que cualquier persona carga con la verdad de Dios. No. O que haya muchas verdades verdaderas. No. Cada uno puede tener su verdad, pero la verdad de Dios es una sola. El borracho tiene su verdad, que es feliz, según él, tomando miche. Esa es su verdad. El drogadicto tiene su verdad, que él se siente a gusto, una nota, fumando droga. El asesino tiene su verdad, que él se siente feliz quitando del camino a aquella persona que le estorbaba o a aquella persona que le hizo daño. El homosexual tiene su verdad. Si yo le amo y él me ama, somos felices. O si la lesbiana, ella me ama y yo la amo, somos felices. Esa es nuestra verdad. Sí, puede ser la verdad suya de usted, pero no es la verdad de Dios. El mundo de hoy dice que la verdad no existe, que la verdad absoluta no existe, pero la Sagrada Escritura, la palabra de Dios dice que sí existe. La verdad está en conocer la palabra de Dios. La verdad la tiene el Señor, es el Señor. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo conocer la verdad en medio de tantas mentiras del mundo? En medio de tanta falsedad, escuchando la palabra de Dios y guiándonos por ella. Ahí estaremos en la verdad. ¿Cuándo sabremos que andamos en la mentira? Cuando seguimos lo que dice el mundo. Cuando seguimos lo que dicen los hombres de razón, los hombres de pensamiento,
pero que se olvidan de Dios, que quitan a Dios del camino. Ahí andamos en la mentira. Por eso el hombre filósofo o el hombre científico o el hombre estudiado que no tome en cuenta la palabra de Dios está engañado, anda en la mentira. Yo llamaría a esa persona, la sabiduría que él tiene, la llamaría la docta ignorancia. Para la gente, doctor. Ante Dios, un ignorante que no conoce las Sagradas Escrituras. Por tanto, dice, si la mujer quiere abortar, pues dejémosla que aborte. Ella es libre de hacer lo que quiera. Si el homosexual no quiere vivir con una mujer sino con otro hombre, dejémoslo en libertad, que sea feliz de esa manera. No le digamos nada. No tenemos que oponernos a él. Esa no es la verdad. La verdad es lo que dice el Señor. Si nosotros permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Ahí está. El que busca la verdad de Dios anda libre. ¿Y por qué? Porque está haciendo simplemente lo que tiene que hacer. Porque está haciendo lo que Dios manda. Y eso le hace libre, le hace feliz. Mi alegría y mi felicidad, dice el Señor, es hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me ha enviado. Ahí está. Usted y yo podemos ser felices si escuchamos la palabra de Dios. Miren lo que dice San Juan, capítulo 8, versículo 47. Te invito a que preste atención. Ojalá tome la Biblia y la subraye. Pon tu mano en el corazón a ver qué le dice Dios a través de esta palabra hoy. San Juan, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. ¿Acaban de oír? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Entonces queda la gran interrogante. ¿Usted, cristiano, es de Dios? La respuesta ni la piensa. Sí, claro que sí. Solo dice de una vez, sin pensarlo dos veces. Pero según la Biblia, ¿quién es de Dios? El que escucha la palabra de Dios. ¿Usted escucha la palabra de Dios? Ah, no, eso sí no. ¿Usted es de Dios? Sí. Estás en la mentira. Porque el que escucha la palabra de Dios es de Dios y tiene la verdad. El que no escucha la palabra de Dios no es de Dios y no tiene la verdad. ¿Por qué te engañas? ¿Por qué mientes? Toma conciencia. Aunque te llames cristiano, no eres de Dios si no meditas, si no crees, si no practicas la palabra de Dios. Porque el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Siga. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¡Ah, caramba! Mire que estos versículos también son palabras de Dios. Si ustedes no escuchan la palabra de Dios es porque no son de Dios. Si ustedes no están dispuestos a gustar la palabra de Dios, a prestarle oído, a obedecer a la palabra de Dios, si ustedes están dispuestos a hacer lo que le venga en gana sin importarle la palabra de Dios, aunque ustedes vayan a la misa, aunque ustedes hagan oración, aunque usted se llame cristiano, haga lo que haga, usted no es de Dios. Porque el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Y si ustedes no la escuchan, no son de Dios, dice el Señor. Es una invitación que nos hace Jesús a escuchar su divina palabra. Hermano, todo cristiano debería leer la Biblia mínimo 1 hora al día. Mínimo 1 hora al día. Gustarla, saborearla. Reposadamente, tranquilamente, sin afanes, con respeto, como lo que es, en verdad, como palabra de Dios. Acercarnos a ella como la lámpara, como la luz que nos ilumina el camino. Lámpara para nuestros pasos, luz en mi sendero, como lo dice el Salmo 119, 105. Acerquémonos a la palabra de Dios confiados en ella, sabiendo que es la semilla del reino, así como lo dice Lucas 8:11 en adelante. La semilla del reino que se siembra en la mente y en el corazón de las personas, y que algunos la toman simplemente como algo pasajero o como algo sin importancia,
Y el que la escucha y la pone en práctica es la buena tierra, la fértil, donde la palabra de Dios produce frutos 100 por 1. Escuchemos la palabra, gustémosle, démosle la importancia que merece.